Usuario de 24horas.com no está por the Convention Center preparando para lo que trae tremendo fiesta. Eddie Herrera está en Aruba y nos tiene bandinos. Bienvenido a la isla. Qué bueno saludarlos, reciban un fuerte abrazo. Qué bueno que vinimos un par de días antes a Aruba y lo hemos tomado como de vacacioncita. Me siento muy descansado. Y chévere, me encantó esto de 24 horas. ¿Cómo se pronuncia? 24 horas. 24 horas. Si fueran dominicanas diríamos 24 horas. Y es feliz de estar con todos ustedes, Aruba. Qué lindo estar aquí. Siempre tú vienes con una presentación con energía. ¿Cómo tu pueblo, porque en Aruba tú tienes muchos fanáticos, sí. ¿Cómo te preparas para el show de mañana? Ya acaba de decirles que qué chévere que llegamos un par de días antes del concierto, 8 de mayo, con toda la gente de Aruba, tantas veces que me ven aquí. Yo, por ejemplo, el día de concierto, yo duermo mínimo 9 horas. ¿Y eso? 9 horas, y eso es ultra suficiente para yo. Es como cuando tú le llenas el tanque al carro. True. Falta un poquito, un chin más. Sí, este chin más. Eso, para que la gente lo entienda, ese rebosar el tanque de gasolina es lo que me genera a mí dormir 9 horas. Para cuando yo subo al escenario, yo me transformo en el escenario. Yo tengo mucha energía en el escenario, yo no me paro. Yo paré con un trompo, brum, trum, trum, pasarela, trum, 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 porque eso me da a mí el momento y el timing de ver la gente de cerca, de acercarme allá, de ver las muchachas aquí, el público aquí. Sí. Tienes muchos años ya como merenguero. Sí. En total ya llevo 41 años de carrera profesional como merenguero. Estamos hablando 1985, cuando empecé con Wilfrido Vargas, y en ese mismo 85 grabé el tema El Jardinero. Estuve con Wilfrido desde el 85 hasta el 90, hasta finales del 89. Y en el 90, estamos hablando de 5 años, en el 90 ya salí como Eddie Herrera. Y ya como Eddie Herrera independiente, solo, ya tengo 36 años. Bastante. 41 en total, mucho. La próxima pregunta, te hemos escuchado en bolero, merengue, pero que yo sepa, nunca en bachata. He grabado un par de veces bachatas, en una bachata, en un álbum, después a los 5 años después. ¿Por qué? Básicamente yo no he grabado bachatas y no le he dado como esa fuerza a la bachata, porque yo soy merenguero. Entonces, hay tantos exponentes grandiosos que no viene al caso mencionar nombres, porque el lío es que si menciono nombres, menciono 5, faltan 5 o 10 más y tengo problemas. Entonces, hay muchos cantantes de renombre internacional con una pegada increíble de bachata, pero hay más bachateros nacionales en Dominicana e internacionales más pegados que los propios merengueros. No hay tantos merengueros que tienen los mercados del Caribe, de Latinoamérica, vamos a decir, no lo tienen. Entonces yo soy de los que tengo la dicha y la fortuna de viajar todo el año, de trabajar en Dominicana con mucha constancia. No paramos de viajar. El año pasado tomamos 150 aviones. Este año llevamos ya 44. Entonces, no puedo descuidarme y no atender como siempre atiendo el merengue. Por esa razón, yo creo que la gente entiende. Ahora una invitación para el pueblo de Aruba para que esté presente en tu concierto. Yo sé que eso va a ser un éxito rotundo. Yo estoy muy feliz, agradecido también. Un abrazo grande a todo el equipo de esta gran producción. Y este sábado 8 de mayo, lo daré todo en el escenario, aquí en Aruba, el Convention Center, ¿verdad? Viernes 8. Viernes, yo dije viernes 8, ay señores. Este reloj, entonces, viernes, óiganme, viernes 8, o sea, viernes. Y estamos aquí en Aruba ya. Que no falte nadie, por supuesto, el
24 horas. Y lo viste por 24horas.com. Ha transmitido vuestro amigo servidor Eduardo Lorbe, tras y cámara nuestro amigo Ender Rasmeñ. No está ahí por mí de noticia. Lleguen temprano.